Vamos a, bueno, recuerden lo que hablamos el domingo pasado. ¿De qué se acuerdan? Yo sé que se acuerdan, yo sé que se acuerdan, yo sí sé que se acuerdan. Estuvimos hablando de qué? De la levadura de los fariseos. ¿Recuerdan de qué hablamos? De lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que comemos. Lo que sale. ¿Ok? Más importante. Vamos a tratar de guardar las cosas que aprendemos para que no sean vanas, sino que el tiempo que estamos acá, sino que podamos aprovecharlo, ¿verdad? Estamos una vez más acá y vamos a continuar hoy con el Evangelio de Mateo. Nos queda poco tiempo ya, estamos a mitad de octubre prácticamente. Nos quedan, por mi cuenta, nos quedan 12 domingos, juntando hoy. Los que son 12 domingos, de los 12 domingos hay unos al final que van a ser de Navidad, así que nos queda este mes que viene para terminar con Mateo, las lecciones generales. Y se nos dice que tenemos que terminar a las 50, eso tenemos 40 minutos, vamos a dar lo mejor que podamos dar en este tiempo. Aunque hay muchas cosas que decir, siempre hay muchas cosas que decir, pero desafortunadamente el tiempo no nos acompaña. Lo único que les pido es que las cosas que no podemos decir, ustedes se las estudien en su Biblia y podamos hacer entonces un estudio más completo de la palabra de Dios. Vamos a ver. Padre, gracias porque estamos aquí. Gracias porque este es tu tiempo, gracias porque estamos dispuestos a darte tu tiempo. Permite que podamos hablar de tu palabra, podamos aprender de tu palabra, podamos atesorar tu palabra y que tu palabra nos hable hoy, que es lo más importante, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar y estudiar cada día tu palabra. Bendice, Señor, los que están aquí. Y mira que los que están en camino puedan llegar a tiempo para que puedan, Señor, participar en esta sesión, Señor, de edificación y enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La cita de la clase. La clase debe estar tenemos dos pasajes en Mateo 16 y un pasaje en Mateo 17. O sea, tenemos los Mateo 16 y 17. De todo lo que está en Mateo capítulo 16, vamos a tener solamente dos pasajes y el comienzo, los primeros versículos del capítulo 17, del 1 al 11, creo que es. Confesión y compromiso en el reino. Confesión y compromiso. Cuando yo les digo a ustedes estas dos palabras, confesión y compromiso, ¿qué cosa les viene a la mente? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de qué cosa es confesar. Confesar es declarar algo que está oculto, o algo que yo sé, que los demás no saben, yo lo confieso. Generalmente lo atribuimos a cosas malas. No, me voy a confesar, y voy a confesar esto que yo hice, no necesariamente. Dice la palabra de Dios que si confesamos y creemos, dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Lo decía Pablo ahí en Romanos capítulo 10. Así que la confesión es algo que usted conoce, que los demás no, y usted se siente obligado, impulsado, motivado ¿a qué? A confesarlo a los demás. No tiene que ser algo realmente malo, ¿ok? Oye, te voy a confesar algo que hice, o voy a confesarme con el sacerdote. No necesariamente. Se confiesa algo que se siente. Tengo la necesidad de hacerlo. Y el compromiso es una palabra que se entiende bastante bien. El compromiso es una declaración de ¿qué? Una declaración de entrega, de fidelidad, de dedicación a algo. Yo estoy comprometido con algo o con alguien. Y ese compromiso me da ¿qué cosa? Me da la base de una preferencia, me da la base de una prioridad por encima de todas las demás cosas. O sea, yo puedo, a ver si me entienden lo que quiero decir, yo puedo tener 20 amigos, pero con algunos estoy más comprometido que con otros, por alguna razón de la vida, ¿no? Y es así el compromiso nuestro. El compromiso con el Señor tiene que ser mayor que cualquier otro compromiso que tengamos en la vida. Y eso es más o menos lo que es confesión y compromiso. ¿Por qué habla de esto? Por lo que vamos a estudiar. Si nos vamos a ir a Mateo capítulo 16, y me voy a ahorrar la introducción, aunque dice la verdad central, Jesús desafía a todas las personas a confesarle como Salvador y seguirle como Señor. Y esto es importante. Es importante. No basta con que tú lo seas. Tienes que confesarlo. Cualquiera piensa y dice, bueno, yo soy cristiano y me basta con eso y Dios lo sabe.
pero nadie más tiene que saberlo. Quiero decirles, hermanos míos, que en el tiempo en que vivimos, en que estamos acá ahora mismo sentados ustedes ahí, y yo parado acá, hay hermanos nuestros que están muriendo por causa de su fe. ¿Y saben por qué están muriendo por causa de su fe? Por confesarlo, por decirlo, por no ocultarlo. Porque muchos lo ocultan para no pasar necesidades, trabajos y problemas. Pero el que lo confiesa, aún sabiendo que le puede traer malas consecuencias, ese es el que realmente tiene valor ante los ojos de Dios. Piensen en eso. O sea, la confesión es importante. Y Jesús nos exhorta a confesarlo y también a comprometernos con Él. Y vamos a ver en las dos primeras partes de la clase. La primera se encuentra en los versículos del pasaje, de los versículos 13 al 19. Recuerden que hasta el versículo 12 lo hablamos en la clase pasada. La levadura de los fariseos y los saduceos está en Mateo 16. Hasta el 12, por eso lo vamos a hacer hoy el preámbulo, porque ya lo estudiamos en la clase anterior. Aunque siempre lo último que estudiamos en una clase es lo que más rápido damos porque nos estamos pasando de tiempo. Pero bueno, como quiera que sea, siempre hablamos de la levadura, que quería decir la doctrina. Y tenemos que, ¿por qué se le llama levadura? Porque es algo que se enseña y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y cuando ustedes ven hoy muchos de los terroristas musulmanes que hay, fueron adoctrinados desde jovencitos, desde pequeñitos. Muchos de los judíos que usted ve, que no son terroristas, pero son muchas veces hasta fanáticos en su fe de judaica, usted los ve desde pequeñitos, los enseña. En estos días, en esta semana, hubo una celebración judía. Ustedes viven en la playa. Ustedes tienen que haber visto lo mismo que vi yo, a no ser que no hayan salido de su casa. Pues yo estuve haciendo órdenes en la playa, no recuerdo qué día, creo que fue el día 6, creo que fue el martes. Y había una cantidad de judíos ortodoxos en la calle impresionante. Donde quiera que iba, a diferentes lugares de la playa, en Collins, por aquí, en Harding, por otro lado, por aquí, por allá. Y era donde quiera, en las cafeterías, estaban allí en las calles caminando. Decía, pero que parece que había alguna celebración y ellos estaban allí como, pero cantidad, después se lo dije a madre, le dije, madre, qué cantidad de judíos he visto. Vaya, de judíos que uno conoce que son judíos, porque practicantes que tienen su pipa. Está celebrando el año nuevo. Bueno, pues algo estaban celebrando, las mujeres iban vestidas de blanco, vaya, con colores predominantemente blancos, y los hombres con pantalón negro, camisa blanca, algunos con sombrerito y otros con la pipa por acá. Pero tremendo. Bueno, por todas estas cosas, y muchachos, es lo que quería yo decir, muchos niños, todos esos niños aprenden desde pequeños. Y esas son cosas que se enseñan, ¿ok? Y entonces, bueno, pues la levadura es porque se va sembrando y va, ¿qué cosa? Creciendo, y si la levadura que usted consume, si la doctrina que usted consume es una doctrina falsa y errada, eso le va a llegar por dentro y después para después hacerlo salir de ese camino. Es tremendamente difícil. Si es una buena doctrina, es lo mismo, pero entonces ya usted está encaminado hacia el Señor. Bueno, pues dice a partir del versículo 13, un pasaje que nosotros hemos oído otras veces. El pastor habla mucho de este pasaje, porque el pastor lo compara con unos versículos después, cuando Pedro confiesa al Señor, y después los versículos después el Señor le tiene que reprender. ¿Se acuerdan? El pastor hablaba varias veces de eso. Y es una contradicción. Y es una contradicción que se señala mucho para que se sepa que una de las cosas que vamos a hablar aquí hoy, que se dice y que es tan importante, que dio lugar a la Iglesia Católica o a uno de los postulados fundamentales de la Iglesia Católica, que es el papado, está establecido sobre bases que no son correctas. Y vamos a ver de qué hablamos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, estamos hablando alrededor de unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, más o menos. Todavía estamos en Galilea, en la región de Galilea. Recuérdense que casi todo el ministerio del Señor se manifestó en la región de Galilea, una parte en Nazaret, o sea, en Samaria, una parte, y después entonces se fue acá. Pero piensen en todos estos 40 kilómetros, piensen en los recorridos estos, piensen en ellos andando a pie casi todo el tiempo, el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, aquella gente que dejaron de ser pescadores por seguirle, aquella gente que dejaron sus oficios por seguirle y que casi a veces se encontraban que estaba pasando mucha necesidad, pero la pena vale o no vale la pena seguir al Señor. Bueno, ellos creían que sí, ¿verdad? Y ahí estaban con él. Y dice que vino con sus discípulos, y cuando digo sus discípulos me estoy refiriendo generalmente a los 12. Había otros discípulos que no le seguían,
pero estos 12 le seguían siempre, ¿ok? Incluso Judas. Y dice que le preguntó, él tuvo la duda, o sea, no tuvo la duda, él tuvo la necesidad de preguntarle a los discípulos, qué creían ellos de él. O sea, ya llevaba un tiempo con ellos, ya había hecho todo lo que iba, o sea, ya había probado lo que iba a probar, aunque no íbamos a ver una cosa que entonces le manifestó, pero ya lo que él iba a hacer y que lo caracterizaba y lo validaba a él como hijo de Dios, como Mesías, ya él lo había probado. Las enseñanzas, la autoridad, las enseñanzas, los milagros, las parábolas, todas las cosas, ¿ok? Bien. Él les pregunta y le dice, y fíjense la pregunta, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Saben que la frase Hijo de Hombre, él mismo la menciona con relación a él para dar a entender de que estaba en el cuerpo, ¿verdad? Él se llamaba el Hijo del Hombre, pero él no quería llamarse el Hijo de Dios, ni quería llamarse de otra manera, sino que lo llamaran ellos así. A uno a veces no le gusta hablar de uno mismo, sino espera que los demás lo hagan. A veces lo hacen y otras veces no, pero no es bueno a veces hablar de uno mismo. Y él se decía solamente el Hijo del Hombre. Y le pregunta, ¿quién dice? Como ellos andaban por ahí, acuérdense que ellos andaban juntos, pero que él se quedaba solo, y esto lo vimos cuando habló con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Pero esto pasó muchas veces, porque ellos se iban a las aldeas vecinas a buscar comida y a interactuar con la gente, y ellos escuchaban lo que la gente decía de él. Por eso él les pregunta. Él sabía lo que la gente decía, pero él quería que ellos le dijeran, ¿qué dice la gente de mí? Y la opinión que se tiene de Jesús es importante. Y no es que él estuviera haciendo un sondeo de opinión, ni una encuesta, ni nada de esto, sencillamente él quería dar una lección ese día a los discípulos. Y la lección comenzaba porque ellos le dijeran a él qué cosa es lo que decía la gente. Entonces ellos le dicen, unos dicen Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? ¿Por qué ustedes creen que comparaban a Jesús con Juan el Bautista? Por las cosas que decía, por el mensaje fiero que daba, por el mensaje de arrepentimiento, por el mensaje del reino de Dios, de la venida del reino de Dios que se acercaba. O sea, el mensaje era el mensaje de Juan. ¿Ok? Y mucha gente pensaba que era el mismo Juan. Claro, decía, bueno, ¿cómo vamos a saber que Juan estaba preso y estaba muerto? Hermanos, quítense de la cabeza la idea de que en tiempos de Jesús se sabían las cosas de la misma manera que se saben hoy. Hoy se levanta el presidente de un país de Europa con dolor de cabeza y usted se entera a los 10 minutos. Pero en el tiempo de Jesús había gente en Galilea que no sabía lo que pasaba en la otra aldea vecina. O que se enteraba pero no sabía los detalles. No sé si me entienden. O sea, era muy difícil. O sea, había gente que pensaba que Juan el Bautista todavía estaba vivo. Sí, ¿verdad que no había celular? No, es que no había celular, es que no había ni televisión, no había yo creo que ni paloma mensajera, era tremendo. Había que coger un caballo y salir por ahí para allá y anunciar las cosas de la única manera. Lo cierto es que había gente que se referían a Jesús como Juan el Bautista, y se entiende que era así por el mensaje que daba, ¿verdad? Por las cosas que hacía. ¿Okay? Y otros decían Elías. ¿Por qué creen que lo comparaban con Elías? ¿Qué hizo Elías en su tiempo? Milagros. Elías hizo milagros. Elías hizo cosas que estaban fuera del dominio de lo natural en el tiempo de los profetas, porque el poder de Dios estaba con él. Por tanto, por los milagros lo comparaban con Elías. Por la predicación y la enseñanza lo comparaban con quién, la doctrina, con Juan el Bautista. Y estos son los dos nombres que se mencionan aquí. Y es lo que la gente hablaba acerca de él. Y otros, algunos de los profetas. Eliseo hizo milagros también. Otros profetas que hicieron hablaron de la venida de él, hablaron de los últimos tiempos. O sea, lo comparaban con qué, básicamente, con un profeta. Lo comparaban con alguien que, lo mismo en sus palabras que sus acciones, se salía de lo ordinario, se salía de lo normal. Lo comparaban con otras personas. Y entonces ahora viene la pregunta crucial. Ya le pregunté a Edita, le dije, Edita, ¿qué dice la gente de mí? Oh, la gente dice, usted es tremendo, un maestro muy malo, que la gente ha dejado de verlo porque usted no sirve. Y ahora viene la pregunta directa. Esta fue la indirecta. La directa es, ¿y tú qué piensas? Entonces ahí es donde te toca amarrarte el cinto y decirle a la persona lo que en realidad tú piensas, ¿no? Si eres una persona honesta, tienes que decirle lo que en realidad tú piensas.
Y él les dice, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Y ustedes quién decís que soy yo? ¿Quién ustedes creen que respondió? A ver, si están leyendo la Biblia, si usted caramba, chicos, cualquiera piensa que Pedro era el tipo más impulsivo del grupo. Cualquiera lo piensa. No fue Bartolomé, o fue el otro Judas. No, fue Pedro, chicos. Enseguida Pedro tenía que destacarse. Pedro era el primerito. ¿Verdad? Déjame caminar sobre el agua, señor Pedro, ese era Pedro. ¿Qué le dice Pedro? Así, sin tapujos, así como lo diría Carlos, así directo, sin tú. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Carlos, eso fue un cumplimiento, eso fue un halagos para ti. Fue dicho como una cosa buena. Hay gente que no se anda por las ramas, que dicen las cosas así, directamente, es así. Eso lo aprendí yo hasta en cursos de trabajo, que a veces es mejor decir las cosas directo que andar con tanto rodeo. Bien, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, podía decir, bueno, Señor, nosotros creemos que tú, pero vaya, tú sabes, puede ser, tú eres una combinación de Juan el Bautista y Elías. No, le dice, tú eres el Cristo. Al decirle el Cristo, ¿qué cosa era? El Mesías, el mensajero, el enviado de Dios. Esto es lo que quería decir Cristo. Y el Hijo del Dios viviente. Miren, para un judío de la época, reconocer a Jesús, a un hombre, porque estaba en presencia de otro hombre, para ellos físicamente lo veía, yo lo veo como el Hijo de Dios, tenía que haber habido una revelación allí diferente. Tenía que haber habido algo diferente en esta declaración. Y él habló por los demás. No es que era el sol, ya ellos se habían dado cuenta de quién era él si no lo estuviera siguiendo. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama confesión. Eso es una confesión. Y Jesús lo reconoce así. Lo reconoce así y le dice, bienaventurado eres Simón, versículo 17, hijo de Jonás. Jonás era su papá, Simón era él. Recuerden que no se llamaba Pedro, aunque ya alguna vez se había referido Simón, el llamado Pedro, o Simón Pedro, pero en realidad el nombre era Simón, que era un nombre bien común, ¿ok? En el tiempo. Pedro dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo dijo nadie, no te lo dijo tu padre, no te lo enseñaron de chiquito, no te lo enseñó el maestro de la sinagoga, el escriba, el fariseo que te enseñó, no te lo enseñaron los demás que andan contigo, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, que él está ratificando, cuando él dice mi Padre que está en los cielos, está ratificando lo que Pedro le acaba de decir. Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice, mi Padre que está en los cielos, lo está confirmando. Él fue el que te lo reveló. ¿Y saben qué alegría de él haberle dado a Jesús eso? Porque eso quería decir que si el Padre se estaba tomando la potestad de revelarle estas cosas a esta gente, era porque en realidad ya lo tenía del lado de acá. Si usted es un jefe en un trabajo, usted no le da toda la información a un empleado hasta que no tiene su confianza. Usted no le dice, no le declara a su hijo o a su hija todas las cosas que usted quiere decirle o enseñarle hasta que usted no cree que tiene la madurez suficiente para aprenderlo. O a sus nietos, no sé si me entienden. Hay un problema de confianza y de madurez y de momento que tenían los discípulos allí, y entonces Dios decidió declararle a Pedro y a los discípulos estas cosas. Y dije, ya estamos convencidos. En otro pasaje, en otro evangelio, en otro libro, dice, nosotros hemos creído y comprendemos, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, es más enfático todavía. No sé si es Marcos o es Lucas, que dice así Pedro, hemos creído y conocemos. ¡Qué bendición! Estaba Jesús entre amigos, estaba Jesús entre verdaderos siervos, estaba Jesús entre gente que ya se habían dado cuenta de quién era y cuál era su misión. Y entonces Él le retribuye. Y aquí es donde empiezan las confusiones, no ahí, sino las confusiones que se han venido creando a lo largo de los tiempos. Y yo quiero que abran los oídos porque no tenemos toda la clase para dar este pasaje nada más, pero es el que más nos ocupa. Y dice,
Y yo también te digo, versículo 18, perdón, que tú eres Pedro. ¿Y qué quiere decir la palabra Pedro? Este es el nombre que Jesús le pone a partir de ese momento. Una piedra. ¿Qué significado tenía la piedra? O tiene la piedra. O sea, para usted una piedra puede ser algo, pero la piedra cuando se ponía, en las construcciones, ¿qué se ponía debajo? Piedras. ¿Qué significa la piedra? Fundamento, consistencia, fuerza, algo que usted puede apoyar algo, aunque hay piedras que se parten con cierta facilidad, pero estamos hablando de piedra, esta piedra rocosa de características magmáticas que es bien fuerte, sedimento, que es fuerte, y se coloca en los basamentos de las casas, aún de los edificios, y está ahí, usted le puede poner arriba toda la presión que usted quiera, que no se va a partir. Yo te digo que tú eres ¿qué cosa? Pedro. Y acto seguido dice entonces una cosa que es la que ha causado la confusión grande. Tan grande ha causado la confusión que es la base de la teoría o de la doctrina católica del papado y del papado infalible. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando usted lee en el original griego, usted se da cuenta que la palabra que usa para piedra, para Pedro, y la palabra que usa para roca son dos palabras diferentes, aunque tienen un significado parecido. Y bueno, en español usted dice piedra, usted dice roca. Cuando usted dice piedra, usted no especifica el tamaño de la piedra, pero cuando usted dice roca, usted está dando a entender que es una piedra de determinado tamaño y con determinada consistencia. Y cuando usted dice roca, se sabe ya que es una piedra de las que yo le hablé hace unos minutos, de una piedra dura, una piedra firme, la roca. Cristo, la roca, y sobre esta roca, pues ahí vienen las interpretaciones. Entonces yo me voy por uno de dos argumentos. La roca es Cristo mismo, pero la roca también puede ser la declaración de Pedro. ¿Cuál es la declaración de Pedro? Que Cristo es el Hijo de Dios. Porque Cristo mismo, en el momento en que está en la carne, no es el argumento para la roca. Pero lo que significa Él en espíritu, lo que significa Él en su título, que nunca lo pierde, de Hijo de Dios y de Dios mismo, sí le da toda la autoridad para ser la roca sobre la cual se fundamenta la iglesia. Por tanto, nosotros somos la iglesia ¿de qué? No somos la iglesia bautista. Antes de la iglesia bautista somos la iglesia ¿de qué? La iglesia de Jesucristo. Como decía mi querido vicepresidente, que decía, primero soy cristiano, después soy conservador y después republicano. Él lo decía así. Usted sea lo que usted sea políticamente hablando, pero primero ¿qué cosa? Cristiano y después el conservador. Cristiano primero. ¿Ok? Si usted es republicano primero, vamos a hablar del partido político, republicano primero, y después conservador y después cristiano, las cosas no son. Usted tiene que ser cristiano. Y de su conciencia cristiana y su doctrina cristiana determinará lo otro. Pero usted tiene que ser cristiano. Lo que usted sea después de ahí, el Señor lo sabe. Pero cristiano ante todo. Y cristiano significa ¿qué cosa? Confesión y compromiso. Y Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que todo lo que el diablo, el Hades, el infierno, las tinieblas pueda tirarle a la iglesia, no va a prevalecer. Muévese potente, la iglesia de Dios. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Ese himno tan hermoso, tan emblemático de Fines y adelante, ¿verdad? Esas estrofas que no se cantan tanto como las otras, porque a veces cantamos la primera estrofa. Vamos a cantar una estrofa de un himno, cantamos la primera. Hoy hizo bien Bati en cantar la última, porque nunca se canta. Pero hay que cantarla. La iglesia de Cristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No quiere decir que no le vaya a tirar un buen golpe y le vaya a tambalear. No quiere decir que usted está boxeando y usted puede tener un golpe y usted se vuelve a levantar y puede tener otro golpe, pero al final prevalece. ¿Qué quiere decir prevalece? Que usted ganó. Eso es lo que importa. Y entonces viene otra frase un poco confusiva de que a ti te entrego las llaves, etcétera. Dice, a ti te daré las llaves del reino. Y no es necesariamente a él, sino es a los que estaban con él allí también. Y lo que atares acá será desatado allá, y lo que desatares acá será desatado allá. Atar y desatar, hermanos, son términos referidos no a los pecados,
sino referido a las leyes, a las cosas que se pueden hacer, lo que está permitido y lo que no. Y cuando usted lo analiza de la manera que Dios quiere que usted lo analice, no es que si usted lo hace acá, Dios lo va a hacer allá. Es que usted va a ratificar acá lo que Dios le está ratificando allá. Lo que Dios tiene prohibido desde su reino, usted no lo va a admitir acá. Y lo que Dios tiene permitido desde su reino, usted no lo va a permitir acá. Lo único que Dios nos está dando a nosotros ¿cómo se llama esto? Por añadidura. Nos está dando a nosotros, como Jesucristo en ese momento le dio a Pedro y a los discípulos que estaban allí, nosotros los hijos de Dios somos los que tenemos que determinar cada cosa. No estamos para juzgar, pero sí estamos para analizar todas las cosas. Si usted quiere saber si alguien está bien o está mal, usted no lo va a juzgar por usted mismo, pero usted va a ir a la palabra de Dios y la palabra de Dios puede que lo juzgue y lo juzgue a usted mismo. Así que sencillamente usted tiene la autoridad de Dios para determinar qué cosa está bien y qué cosa está mal, porque la palabra de Dios así se lo dice. Y eso es lo que son las llaves. Y eso es lo que significa que podemos con la llave de Dios abrir las puertas de lo desconocido, de aquello que no alcanzamos a entender. Y podemos permitir o no podemos permitir. ¿Qué se permite en una iglesia? ¿Qué no se permite en una iglesia? ¿Qué se permite en un hogar o no? Cristiano quiero decir. ¿Qué se permite en la vida suya o no? Usted lo sabrá. ¿Por qué razón? Por los conceptos morales que vienen de la palabra de Dios. Nada más que todo lo demás es especulación y nos va a tomar un tiempo que no tenemos. Así que entiendan que ya los discípulos estaban convencidos de quién era Jesús y Jesús estaba muy satisfecho con esto. Pero ahora vamos a los versículos 24 y 25 del mismo capítulo 16, donde un poco más adelante, después que pasa este pasaje pequeño donde Jesús anuncia su muerte y no les gustó, pero Jesús lo anunció, y más tarde cuando él está en todas aquellas horas tristes antes de su muerte, él les dice, ¿se acuerdan que yo se los había dicho? Y no lo creí, ¿verdad? Bien, aquí está uno de los pasajes donde se lo había dicho. Ahora, cuando vamos al 24 y al 25, vamos a leer otro pasajito muy pequeño, pero que también es bien conocido. Súper bien conocido por cada uno de nosotros, donde dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué quiere decir en pos de mí? Conmigo, detrás de mí, ¿verdad? Yo delante, ustedes detrás. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sigan. Si esto fuera un sermón, yo delimitaba cada uno de estos aspectos. Pero no es un sermón, número uno. Y número dos, no estamos acá para eso. Estamos acá para ratificar algo que quizás ustedes conocen, pero darle otra perspectiva. ¿Recuerdan cuando vinieron una gente que decía que querían seguir a Jesús? Y uno de Jesús le dijo, yo no tengo donde recostar la cabeza. Y el otro le dijo, déjame que vaya en tierra a mi padre. Y él dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Recuerda cuando le dijo, el rico vino a Jesús y le dijo, quiero, te seguiré. Y Jesús le dijo, tienes que darle lo que tienes a los pobres y no quiso. No todo el mundo está capacitado para seguir a Jesús. Hay tres cosas que él pide, tres cosas que él exige, tres cosas que él demanda. Uno, que tiene que negarte a ti mismo. Y eso es súper difícil. Para alguien que no está lleno del Espíritu, para alguien que no está en una relación estrecha con Dios, es súper difícil. Es más, que para alguien que no lo está, es imposible. No es súper difícil, es imposible. Porque sencillamente todo esto viene del Espíritu mismo. Negarse uno mismo, no. Dejar que me ofendan, dejar que me hagan cualquier cosa, tener que desprenderme yo de cosas que me gusta hacer o que me gusta tener que yo renunciar a cosas que me gustan y de hecho para negarme a mí mismo. No. ¿Qué decía Pablo? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Palabras que hay que tener mucho valor y mucha interés cristiana para poder decirlas así. Pero hay que negarse a sí mismo, Jesús lo dijo. Pero después que te niegas a ti mismo, y ese es el principio, porque si no te niegas a ti mismo no puedes hacer lo que viene después, que es tomar tu cruz, la tuya, no la de Jesús. No, acá, no todos a la prueba, vamos a ver un cristiano que es así, el doble y fuertón, así como Carlos, y hace así con la cruz de Jesús, y la agarra así como se echa la lavadora, así, y agarra el palo aquel y se le sube la verga para el cielo. No, bueno. Todavía está entero. No, ¿entienden lo que quiero decir? No, la cruz suya,
La suya, ¿cuál es? Usted lo sabe. Aquella que usted tiene que llevar a cuestas para poder seguir a Jesús. No la puede dejar ahí, la tiene que ir arrastrando. No sé si es un dolor físico o una enfermedad del cuerpo, no sé si es una cosa, una preocupación, no sé si es un problema que usted tiene en su familia, yo no lo sé. Pero hay algo que usted tiene que arrastrar cada día, pero no puede dejar de seguir a Jesús con eso. Jesús llevó su cruz hasta el Calvario y allí lo crucificaron. Bueno, nosotros tenemos que llevar la nuestra. Aquellas cosas que se convierten en cargas para nosotros por seguir a Jesús. Bueno, pues aquellas cosas hay que llevarlas. Es más fácil coger y decir, no, deja, no quiero ver. Es mucho más. Mucho. Lo hacemos cada día. Esto me cuesta, esto no me cuesta, me voy por lo que no me cuesta. Pero con Jesús tiene que costarnos. Tiene que costarnos, porque Jesús lo vale. ¿Y qué cosa? Y después que usted se negó a sí mismo, ya usted no es usted es lo que Dios quiera. Después que usted tomó su cruz, usted tiene que, ¿qué cosa? Seguir. Más claro, ni el agua. Esto no tenemos que explicarlo tanto. Pero piense usted en qué significa negarse a usted mismo, qué significa llevar su cruz y qué significa seguir a Jesús todos los días. Y seguir a Jesús no siempre va a ser cuesta abajo, puede ser cuesta arriba. Yo diría que muchas veces es cuesta arriba. No siempre va a ser por un camino que está llanito, así en la calle, puede ser por un pedregal, por un pantano, no sé, por un desierto. Seguir a Jesús puede ser cualquier cosa. Pero si el que va siguiendo, el que usted va siguiendo lo vale, usted entenderá si puede o no puede seguir. ¿Ok? Y se lo dijo a sus discípulos ahí. ¿Esto qué cosa es? Lo que decía en el título de la clase, la primera parte implica la confesión. Y en la segunda, el compromiso. El compromiso suyo y mío es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el compromiso. Y por último, la última parte de la clase, la transfiguración. ¿Qué pasó en la transfiguración? Bueno, tenía que pasar primero lo que pasó cuando Pedro lo confiesa. Y digo yo, esto es mi opinión, de que Jesús esperó a que sus discípulos le confesaran y a tener la certeza de que ellos estaban seguros, de que ellos estaban convencidos de quién era Él, y entonces de las cosas que ya había revelado, de los milagros que ya había hecho, de las cosas que había hablado, de las enseñanzas. Y entonces le da la última prueba a ellos, porque esto fue para el consumo de ellos. Y en un monte, que algunos aseguran que es el monte Tabor, y yo estuve leyendo en el comentario acá, que no parece haber sido en el monte Tabor, parece haber sido en el monte Hermón, porque es un monte más grande, y el monte Tabor estaba dedicado a otros propósitos, y no lo dejaban subir a él y demás. O sea, hay una serie de cosas ahí. Yo sé que a lo mejor a ustedes no les interesa mucho, para los fines de enseñar, para que ustedes sepan. Un monte alto, el monte Hermón tiene 2.773 metros, que es equivalente a 9.100 pies. O sea, no es alto, pero está decentemente alto. ¿Okay? Allí subieron a comer. Yo me imagino que aquellos discípulos subieron a comer allí y decían, ¿ahora qué quieren más? ¿Y ahora para qué me trae acá? Porque nosotros nos quejamos cuando vamos subiendo. Cuando uno va bajando, nadie se queja. Héctor y Heredia salieron del edificio y bajaron las escaleras, ahí no se quejaron mucho. Pero cuando lleguen allá a la casa que tengan que subir las escaleras, dice Heredia, ya no estamos poniendo viejos, ¿verdad? Qué pesado subir las escaleras, ¿verdad? No hay elevador, hay que subir 2 pisos de escalera, oye, qué cosa más grande. Lo cierto es que no es lo mismo subir que bajar, ya nos llegó al monte. Y saben lo que hizo en el monte, y no da muchas explicaciones de cómo llegaron allí, pero dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 17 de Mateo, de 6 días después. Y dice exactamente cuántos días fue. 6 días después. Saludos, mi hermano, saludos. Y lo tenemos de vuelta, gracias a Dios. 6 días después de todo esto, de la confesión de Pedro, del compromiso de la cruz y de seguir a Jesús, dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. ¿Se fue con todos allá arriba? No se fue con todos, se fue con 3. Y que estos 3 le sirvieran de testigo a todos los demás. Miren, aprendan algo, hermanos. Hermanos, estamos acá. Aprendan algo. No todos los que están en una iglesia tienen el mismo grado de cercanía al Señor. No a todos Dios los valora, o sea, Dios los valora igual en el sentido de que son sus hijos, ¿no? Pero no a todos en el sentido de compartir. Dios se arroga el derecho de saber con quiénes comparte más de cerca y con quiénes no.
Y eso depende mucho, por supuesto, de nosotros, no de una preferencia de Dios. Eso depende mucho de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces él tomó a estos tres, se convirtieron en lo que era la plana mayor de Jesús. La gente más importante. ¿Por qué? Porque eran los que estaban siempre al lado de él. Jesús le tenía un afecto y una atención especial a estos tres, pero no era porque era preferencia de él, era porque eran los que más se acercaban a él. Los que más cerca estaban, eran los que se acercaban más a escuchar su palabra, los que meditaban más, los que preguntaban más, los que estaban más comprometidos de todos ellos, y todos ellos estaban comprometidos, pero los que más comprometidos estaban eran ellos, y les dio una prueba especial. Y esta prueba tuvo mucho que ver, yo digo, con el testimonio de Pedro, cuando Pedro lo confiesa delante de los demás, y entonces allí se transfiguró. ¿Qué cosa es transfigurar? Es adquirir una conformación, una figura diferente. Era el mismo Jesús, pero en un momento, solo por un momento, ellos tuvieron la oportunidad de ver su gloria. Ellos habían visto su autoridad, habían visto su poder, habían visto que tenía, pero no habían visto su gloria, habían visto solamente un ser humano allí. La vieron allí y la vieron el día que murió, en la cruz, cuando vino todo el terremoto y toda esta cosa, y vieron la gloria de Dios, pero ya estaba fuera de la vida. Pero en este momento, y por supuesto después de la resurrección, pero en este momento él les da qué cosa, en inglés se dice un glimpse, se le dice una visión, una cosa rápida, una cosa, es como usted va a ver una película, el trailer de la película, un avance para que usted sepa qué es lo que se va a encontrar. Él le da un avance de su gloria, una prueba, una muestra. Y dice que se transfiguró delante de ellos y se resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿De qué recuerdan? ¿Qué pasa? ¿Qué momento en la Biblia recuerdan de eso? El rostro resplandeciente, los vestidos blancos. Sí, esta es la transfiguración ahora, pero ¿qué le recuerda a qué otro momento? Antiguo Testamento. Moisés. Oye, me te voy a poner de monitor de la clase. Moisés, cuando estuvo delante de Dios ahí recibiendo la ley, dice que cuando moría dice que tenían que taparse, él tenía, que taparse el rostro, porque resplandecía el rostro de Moisés. ¿Por qué resplandecía el rostro de Moisés? Porque había estado en la presencia de Dios. Solamente la presencia, solamente la influencia de la gloria de Dios. Y no podían mirarle la cara a Moisés. Ahora pasaba algo parecido ahí con Jesús. Dice que se transfiguró y su rostro se hizo como el sol. O sea, yo me imagino que no podía mirarlo de frente, así como yo los miro a ustedes. Tenían que mirarlo así, ¿no? De medio lado, porque no podía. Y eso no fue todo, sino les aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías hablando con él. Y yo desde que era muchachón, yo me hacía la pregunta y yo decía, ¿y cómo ellos supieron que eran Moisés y Elías? Yo lo creo porque la Biblia me lo dice, pero después Pedro le dice, oye, vamos a hacer 3 enramadas aquí, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Ven acá, chicos. Si tú no tenías foto, ni video, ni nada por el estilo, ¿cómo tú sabías que ese era Moisés y que ese era Elías? Por las cosas que se estaban diciendo. ¿Qué era Moisés? Representación de la ley. ¿Qué era Elías? Representación de los profetas. Y hablaban con él. ¿De qué podían estar hablando allí con él? De lo que le esperaba a Jesús, de su misión. De cómo completar su misión, de la responsabilidad que Dios había puesto delante de él. Él en el medio, Moisés acá, Elías acá, defiriendo en él. O sea, muchos de los judíos, yo diría que la mayoría de los judíos creían en la ley, y la ley era todo, es el fundamento de su vida, ¿no? Todavía para muchos lo es, pero Moisés estaba delegando en Jesús. Elías, el símbolo del poder de Dios, de los profetas, Elías estaba delegando en Jesús. O sea que era un momento súper especial en el cual el Padre estaba ratificando, estaba confirmando el poder de Jesús y la autoridad de Jesús para la obra que él estaba haciendo y la que iba a hacer, que en definitiva fue lo que vino a hacer. Recuérdense que Jesús no vino a sanar, Jesús no vino a alimentar, Jesús no vino a enseñar, Él no vino a eso. Esas fueron obras que Él hizo estando acá, pero Él vino a ¿qué? A morir. Él vino a sacrificarse por nosotros, por la humanidad completa. Esa fue su labor. Y no culminaba hasta que no fuera todo eso consumado, etc. Lo cierto es que dice que vinieron y
La transformación sirvió para animar a Jesús, pero se realizó delante de ellos, su cara resplandeció, y el Hijo de Dios, existiendo en forma de Dios, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, hablaba con Moisés y Elías por dos razones. Una, para armonizar y cumplir en su ministerio las promesas de la ley y los profetas. Y otro, ya que hablaban de él, lo que él iba a cumplir en Jerusalén, apoyaron la muerte y la resurrección de Jesús. Acuérdense que unos días antes, él había preguntado, ¿qué dicen los otros de mí? Y una de las respuestas que le dieron fue que era Elías. Y ahora se lleva a estos tres para el monte para que le enseñe que en realidad Elías era otra persona. O sea, era más que Moisés y era más que Elías. A partir de ahí, nunca más se vio ninguna representación ni de Moisés ni de Elías. Que por cierto, saben que Moisés muere en el monte Nebo, cuando después que Dios le permite mirar la tierra prometida y no entrar en ella, pero nunca se encontró el cuerpo. ¿Y Elías cómo se fue? Traspuesto. Noten esto y relaciónenlo con el pasaje. No vamos a seguir hablando porque no nos da tiempo, pero pongan esa, ¿ok? Y bueno, pasó esto allí y ellos se quedaron como se quedaron. ¿Cómo nos hubiéramos quedado nosotros? ¿Cómo se hubiera quedado usted? Atónito, asombrado. Bueno, ponga lo que usted quiera. Y dice que entonces, mientras él aún hablaba, y Pedro dice, Señor, ya cuando pasa todo este momento, vamos a hacer 3 enramadas, vamos a quedarnos aquí, una para ti, una para mí, y una para Elías. Qué visión más humana, ¿no? Qué visión más poco espiritual. No critiquen a Pedro por esto, quizás hubiéramos hecho lo mismo, es lo que le vino a la mente. Pedro echaba a andar la boca antes que el cerebro, ¿no? Pero lo confesó, fue el que le dijo, tú eres escrito, el Hijo de Dios viviente, y esto vale. ¿Ok? Y dice que el Señor le dijo, la voz, dice que mientras hablaba una nube de luz lo cubrió, y una voz que decía, este es mi Hijo amado. A él, hoy. A partir de ese momento, Pedro, Juan y Jacobo, que eran judíos de nacimiento y de crecimiento y de fe, y el testimonio que le iban a dar a los demás, si ellos seguían creyendo en la ley de Moisés y los profetas, era porque ellos querían. Ya habían recibido una orden especial de parte de Dios que tenían que oírlo a él. O sea que ya no había que cosa más dudas de nada. ¿Ok? Así que, estas palabras, por cierto, parecían se escucharon en el bautismo, ¿verdad? Cuando le es encomendado a Jesús el ministerio. Pero lo cierto es que en este momento tiene una significación especial. ¿Ok? Para quienes lo escucharon allí también. Aplicaciones de este estudio, de esta clase, la confesión de Pedro y la nuestra. Pedro le confesó. ¿Le confesamos nosotros? Sabremos cómo confesar, por qué cosas se confiesa, por qué se confiesa, dice la palabra de Dios, con la boca se confiesa para salvación. ¿Pero para salvación de quién? ¿Salvación mía? Para salvación de los demás. Cuando usted lea Romanos 10, que diga, con la boca se confiesa para salvación, piense que es la salvación de los demás. Ya usted sabe, cuando usted confiesa al Hijo de Dios, ¿ok? Pero con la boca hay que confesar, hay que decir las cosas. Y la otra aplicación, las condiciones para seguir a Jesús, bueno, pues cada uno sabe cuál es su cruz, pero hay que tomarla. Siempre le va a costar algo seguir a Jesús, pero vale la pena seguir a Jesús. Piense, si para usted vale la pena, yo creo que sí. Y vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que hacer para poder seguir. Así que esta es la clase que hemos tenido hoy. El texto áureo, Mateo 16:24, ¿ok? Este que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, estúdielo, compártalo, subráyelo en su Biblia, póngalo en highlighter, póngalo lo que usted quiera, póngalo allí, ponga la fecha, a lo que usted haga en su Biblia. Pero este es el texto áureo de hoy. Y la clase que viene, si Dios quiere, el domingo que viene, estaremos acá, las relaciones en el reino, basado en Mateo 18 y el principio, los primeros versículos del capítulo 19, para que se lo estudien en casa. Que Dios les bendiga.